Y continuamos con la parte de retos hospitalarios y le pedimos a la doctora Isabel Villegas si nos da su presentación. Muchas gracias, buenos días todavía. Antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a este importante foro, a compartir experiencias y pues con la oportunidad de escucharnos, con la oportunidad de darnos un foro en el cual podamos de manera multidisciplinaria tratar este tema tan importante que es la vacunación. Y hablando de retos hospitalarios, la que sigue, por favor, quiero empezar la introducción. La quiero hacer retomando un poco lo que decía la doctora Roldán al principio. Se ha hecho, o actualmente es casi, son casi paralelas, digamos, y no convergentes, la atención clínica o la atención médica y la salud pública. Se ha hecho una distancia, una barrera enorme entre lo que es la curación del individuo y la prevención. La gente, los médicos, ya los grandes especialistas, estamos buscando solamente la curación del paciente. Las personas, la población está buscando también atenderse, ver cómo va a sanar de una enfermedad y bueno, seguimos dejando la prevención de lado. La que sigue, por favor. Quiero hablar de poblaciones o tratar un poco acerca de la experiencia del Instituto Nacional de Perinatología, de las poblaciones que nosotros tratamos. Y voy a retomar aquí lo que ya decía el doctor Ballesteros, a los recién nacidos, a la población de recién nacidos, a la población de embarazadas. Me da mucho gusto que venimos de distintos lugares y estamos coincidiendo en estos huecos que estamos teniendo en atención. Una de esas poblaciones efectivamente son los recién nacidos y no solamente en el sector privado. Estamos hablando, voy a hablar de la experiencia muy propia porque ya nos hablaron también de lo que estamos viendo en la práctica privada. A nivel del sector salud, a nivel del Instituto Nacional de Perinatología, en el que nosotros diríamos, bueno, es el instituto y ahí no pasa nada y ahí llega todo el dinero y ahí se hace todo bien o aparentemente bien. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro instituto? A nivel hospitalario, no solamente los esquemas de vacunación, por supuesto, están dirigidos a la población que atendemos, también a los trabajadores que estamos ahí y que también está haciendo otro huequito que se está quedando, porque entre que somos trabajadores del Estado y hay que atendernos en el ISSSTE y no podemos ir al ISSSTE y queremos que nos atiendan acá, entonces la distribución también de estas vacunas, de estos biológicos entre trabajadores de la salud que atendemos en los hospitales, que trabajamos o laboramos en los hospitales y la cobertura que tiene que dar el ISSSTE o las instituciones estatales específicas que atienden a los trabajadores, también se vuelve ahí también hay una controversia entre estas coberturas de vacunación porque terminan no siendo registradas en su totalidad. ¿La que sigue? La cobertura contra hepatitis B, de la que también ya habló la doctora Mercedes Macías y Yetsamín, para el Instituto Nacional de Perinatología, nada más por platicarles este ejemplo, nosotros recibimos mensualmente el nacimiento de 300 niños, en promedio 6,000 niños al año, mismo número de vacunas que solicitamos, 6,000 vacunas al año para poder no perder esta oportunidad de vacunar a los niños al nacimiento con hepatitis B como debe ser, como dice nuestra norma, como está demostrado que es la manera de prevenir la transmisión vertical de hepatitis B. Lo mismo con BCG, la oportunidad de administrar BCG al nacimiento, por eso está indicada de esa manera, independientemente de que se pueda dar en otro momento. Esas son nuestras solicitudes. Yo pido 300 y a mí me llegan 20 vacunas. ¿Qué hago con el resto de los niños? ¿O a quién le pongo esas 20 vacunas?
hablando de equidad. Es verdaderamente sorprendente que suceda, y sucede, y permítanme decirlo, no solamente de un tiempo para acá. Desde el momento en que inició la vacuna de hepatitis B, desde el momento en el que se establece que ya tenía que ser al nacimiento, del año 2007, teníamos una cobertura de 29% de nuestros niños. En 2008, 58%. 2009, 70%, y 2010, 92%, pero ahora les platico por qué. Porque no vengo a platicarles de la historia de éxito del instituto en el que incrementamos cobertura de vacunación. La que sigue, por favor. Lo que sucedió, esa cobertura que les presenté es la global de hepatitis B y BCG, que son las vacunas que de inicio tenemos que poner a esos 6,000 niños que están naciendo con nosotros en un medio hospitalario. Con hepatitis B tuvimos un aumento de 25.6 puntos porcentuales, logrando 79.9%. Claro, estamos dejando más del 20% todavía fuera de niños sin vacunar, a diferencia del 54% del año previo. ¿Por qué? Bueno, por muchas estrategias, ¿no? Pero la principal estrategia, y así la quiero comentar porque podemos ponerle palabras muy bonitas, es una estrategia que el doctor Cuitlahua Ruiz Matus acertadamente bautizó como la pepenación de la vacuna. Lo que tengo que hacer, o lo que hay que hacer para conseguir vacuna, es ver quién me presta por aquí, quién me presta por acá. Entonces nos damos cuenta que la distribución tampoco está siendo adecuada, porque hay a quien le está sobrando y entonces ya me la regala, porque ya se me va a caducar y toma, ponla tú, y por acá también. Y entonces, de verdad, la pepenación de la vacuna es lo que ha hecho que podamos incrementar coberturas. Esto con respecto a hepatitis B. La que sigue, por favor. Les platico el caso también de influenza, lo mismo. Seguramente estoy dando seguimiento a lo que ya mis compañeros han dicho, la vacunación en embarazadas. ¿Qué nos pasó con las embarazadas? El Instituto Nacional de Perinatología tampoco teníamos vacunas para dar cobertura completa a nuestras embarazadas. Prevenir influenza en el neonato, prevenir influenza en el lactante, en los primeros 6 meses de vida en los que no se le puede poner vacuna, la única estrategia es vacunar a la mamá. De entrada, estamos haciendo una doble protección, que bueno, ustedes lo saben, no hay que ahondar en esto, pero la protección a la mamá, pero sobre todo la protección de estos chiquitos también, a los que no los vamos a proteger hasta que cumplan 6 meses. Entonces, requerimos esos anticuerpos maternos para su protección. Ustedes saben, bueno, y aquí la cobertura del personal también que estuvimos teniendo con influenza, pues estuvo a nivel del país, y que es verdaderamente asombroso. Lo mismo que comentaban, que los médicos son los que decían no le ponga la vacuna a su niño. Lo mismo nos sucedía con las embarazadas. Los ginecólogos decían, no señora, no se ponga la vacuna, dicen que es malísima, puede ser peligroso. O la ignorancia también les hacía decir, pues está embarazada y ponerse una vacuna, pues yo creo que no ha de ser adecuado, mejor no se la ponga, no vaya a ser, cualquier cosa pues ahí la curamos, creo que hay tratamiento y es efectivo en las embarazadas. Verdaderamente sorprendente que la desinformación se esté generando pues de nosotros mismos, de los responsables de dar prevención, de los responsables de cuidar la salud. La que sigue. Para nadie es un secreto también el aumento de la mortalidad que tuvimos, las cifras que estuvimos viendo con respecto a muertes maternas a causa de enfermedades respiratorias, entre estas influenza. La que sigue. Las coberturas de vacunación específicamente para mujeres embarazadas que tuvimos en este sentido, del total de dosis que se adquirieron. Para no hacer el cuento tan largo, la cobertura real en embarazadas a nivel nacional fue de 22.5%, cuando se tendría que haber alcanzado un 61% de cobertura de mujeres embarazadas, por lo menos. En el instituto tuvimos un 32%, un poco por arriba de la media,
de la media nacional, pero aún así todos nos quedamos bajos, la cobertura nacional se quedó muy baja. Entonces estas son oportunidades perdidas nuevamente de vacunación. ¿La que sigue? Voy a hacer mucha insistencia en lo de los recién nacidos porque ese es parte de los retos hospitalarios que quiero comentar. Insisto, lo comentaron a nivel privado, pero desafortunadamente y tristemente está sucediendo en el medio público. Decían, nos comentaba el doctor Nakamura, 2.5 millones de nacimientos al año vamos a tener. De esos, 400,000 en hospitales privados, nos decía la doctora Liliana. Todos estos niños, sí hay que completar esquemas de vacunación, acertadamente decía el doctor Nakamura, con toda la experiencia, hay que darles cobertura a todos estos niños, y yo me permitiría agregar, hay que dar inicio a los esquemas de vacunación de todos estos niños, y la primera oportunidad está en los hospitales en donde están naciendo los niños. ¿Por qué? Porque se están yendo sin vacunar por desabasto de vacunas, y al irse sin vacunar, lo demás ya es retraso. Es cadenita de ahí en adelante a que ya llegaron sin una sola vacuna, como ese 2.5% que menciona la doctora Macías. Ya es retraso en todo lo demás y bolsas de susceptibles de ahí en adelante. La que sigue, por favor. Insistir, o otro punto que me gustaría que fuera sujeto de discusión o de opiniones en materia de salud pública, es la insistencia o el refuerzo de esta vacunación a las embarazadas. Sí, por supuesto, a las adolescentes, que esa es nuestra primera oportunidad perdida, pero a las embarazadas también. Da mucho miedo vacunar a las embarazadas, y actualmente están las vacunas recomendadas que se pueden poner, que son tétanos, difteria e influenza, las que se recomiendan en situaciones especiales y las que están contraindicadas. De todas maneras, en embarazadas hay todavía en estudio muchas vacunas, y creo que hay que retomar todas estas oportunidades de tener vacunadas a nuestras madres o a nuestros adolescentes. Por supuesto es bien difícil, ¿no? Querer que alguien planee su embarazo y entonces ver si tiene anticuerpos contra antígeno de superficie de hepatitis B, y hacer ver si hay para varicela y para ver qué seroprotección tiene, y sobre eso decidir. Eso no se da, eso es todavía utópico. En algunas cuestiones hemos avanzado, pero no sucede todavía. Entonces, completar esquemas de vacunación, incidir sobre nuestras adolescentes antes de que se dé un embarazo, o vacunar durante el embarazo, son otras oportunidades de mejora. ¿La que sigue? Estas son premisas de vacunación de la mujer embarazada. Solamente por mencionarlas, se debe vacunar a la mujer embarazada con una vacuna que sea improbable que cause daño al binomio. No las voy a mencionar, pero nos pasamos a la siguiente porque es solamente esta insistencia. Hablando también de retos hospitalarios, nos decían ahorita, a nivel privado, las cadenas grandes de hospitales, lo que está sucediendo y que no hay un registro, etcétera. Los hospitales privados y los hospitales públicos nos estamos tratando de certificar con estándares de calidad, los estándares internacionales de calidad y los estándares nacionales de calidad. Nos están dando pautas también, o nos están dando exigencias en materia de vacunación. Entonces, dentro de estos estándares, por mencionar algunos, tenemos que en cada hospital, cuando corresponda, tiene que haber políticas y procedimientos que guíen la conservación, almacenamiento adecuados y la administración oportuna de vacunas. Todos los establecimientos médicos deberían contar con políticas y procedimientos para la vacunación en grupos específicos de población. Y aquí vemos nuevamente mujeres embarazadas, personal del establecimiento, menores de 5 años, adultos mayores o lo que corresponda a la población que estemos atendiendo a nivel hospitalario. Si corresponde, además, el establecimiento debe contar con políticas y procedimientos para garantizar una cobertura adecuada de BCG.
Y, por supuesto, la práctica o lo que esté sucediendo tiene que ser consistente con las políticas. No basta con ponerlo en papel, eso es bien importante, lo podemos tener en papel y además podemos querer hacerlo. Pero si no tengo suficiente vacuna BCG para aplicar, pues por más que quiera y por más ganas, no lo voy a poder hacer. Se hablaba además de insumos también para poder aplicar BCG, y en el hecho de que antes, bueno, hasta la aguja se daba, no faltaba la torunda, y actualmente el desperdicio también de vacuna por no tener el insumo adecuado, la aguja específica para poder aplicar BCG, nos da un desperdicio tremendo de vacuna todavía hasta nuestros días, ¿no? Lo seguimos viendo. De aquí que creo que la discusión y que ojalá se generara a partir de ahorita con todo lo que hemos comentado tiene que ver desde los aspectos programáticos y operativos de vacunación, la distribución, el abasto, el desperdicio, estas desigualdades, y dentro de estas desigualdades, comento, los hospitales estamos siendo discriminados también, porque sí, de verdad, cuesta mucho trabajo acceder al biológico, y aunque uno conoce el procedimiento o cuál debería de ser, resulta que terminan a uno enviándolo por todos lados, y entonces si uno busca la vacuna como debe ser a través de su jurisdicción sanitaria correspondiente, nos dicen no toca a nivel de jurisdicción, a ustedes les tiene que dar a nivel federal. Y a nivel federal, pues no, por supuesto tienen que buscarlo a través de su jurisdicción sanitaria, y entonces también terminamos echándonos la bolita de un lado para otro, y pues podemos tener muy buenas relaciones, y a mí me cae muy bien el director de mi jurisdicción sanitaria, pero no suceden, siguen sin suceder las cosas. También lo entiendo, si ellos no tienen vacuna para dar, pues, ¿qué me van a dar, no? Pero ¿dónde está esta planeación o qué ha pasado en la que si estamos solicitando de antemano lo que requerimos en vacunas, no está sucediendo? Oportunidades perdidas y barreras para la vacunación, de lo que ya hablamos ampliamente. Gerencia y políticas, infraestructura hospitalaria. Todos estos hospitales que se están creando y se están construyendo de manera muy afortunada también, tenemos muchos hospitales y sabemos muchos hospitales nuevos que el problema o lo que está sucediendo ahí es lo mismo. Más niños van a nacer, más planeación se requiere, más programación se requiere, todos estos hospitales también se están quedando sin los mecanismos de prevención, sin la supervisión adecuada, sin la dotación de estadística adecuada en esta materia. La información, que hemos visto que es otro punto recurrente en lo que comentamos, lo vemos a nivel privado y a nivel público también. Que vemos también que el personal de enfermería, que son pues quienes traen verdaderamente el conocimiento y quienes palpan directamente lo que está pasando con las mamás y con las vacunas, y si llega y si no llega, también están teniendo cierto desconocimiento en los esquemas de vacunación. Entonces también hay esta desinformación hacia la familia, hacia los padres de los niños, en el que no le puedo poner la vacuna porque le está escurriendo un moquito, no le puedo poner la vacuna, y entonces se retrasan y se retrasan y se retrasan esquemas. Creo que hace falta también hacer o incidir mucho en la capacitación, en que la capacitación tenga un nivel un poco más profundo, que hagamos supervisión de que verdaderamente se está llegando con la capacitación y la actualización de lo que se está haciendo, porque si no tenemos que estar saltando todo el tiempo a esquemas alternos de vacunación, o lo que estamos haciendo ahorita, adelantando esquemas de vacunación debido a los brotes de tosferina, al de sarampión, etc. La multidisciplinariedad es básica. Creo que aquí pues este es el mejor ejemplo de que empieza a suceder, o de que hay que dar continuidad a esto, de que estemos involucrados todos quienes podemos tener algo que aportar, o quienes pueden tener algo que aportar a los temas, porque siempre lo decimos, a uno se le va una cosa y a otro se le va la otra, pero todos tenemos puntos de vista distintos. La utilización de nuevas herramientas que nos ayuden a estudiar estos problemas sistémicos, como lo es la vacunación,
y para el Congreso de Salud Pública de Puebla ya nos comentaban que va a haber el foro para hablar de complejidad, para hablar de la salud o de la medicina y sistemas complejos. Y es parte de hacer estos estudios multidisciplinarios, de tener a los físicos, a los matemáticos, generando nuevos modelos epidemiológicos, buscando respuestas con herramientas que se tienen en complejidad o en sistemas complejos y que son aplicables a todo lo que estamos haciendo, sobre todo en salud pública, además de también en materia de tratamiento, pero sobre todo en salud pública son herramientas valiosísimas sobre las que hay que avanzar. Y por último, bueno, en conclusión, o de todas maneras, el abasto del biológico no es suficiente, la programación no es adecuada y aún hay muchas oportunidades de cobertura, como acabamos de verlo en este panel. Yo con esto terminaría. Muchísimas gracias.